Este es un podcast acorde. Hola a todos, somos Sandra Borda y Gabriel Silva. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Buceando en el Naufragio, un podcast de análisis y opinión sobre actualidad política en Colombia y en el mundo. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, este podcast es producido por nuestros grandes amigos de Acorde. Como investigadora principal y coordinadora editorial nos acompaña Alejandra Rincón. Bienvenidos. El día de hoy centraremos nuestra atención en un tema interno del que parece dependerá en una muy buena parte la gobernanza de la administración Petro. Si las cosas, vamos a hablar de la coalición del gobierno, pensando en la aparente crisis que está sufriendo y en lo que parece la consolidación de un desmoronamiento inminente. ¿Qué hay detrás del tambaleo? Acompáñenos a descubrirlo. Muy bien, Gabriel, entonces le propongo que empecemos simplemente por recordar primero en qué consiste la fortaleza política del pacto histórico, el partido de gobierno en el Congreso, para saber cuáles son las razones por las cuales tienen que empezar a pensar en una coalición. 2, examinemos qué es la famosa coalición del gobierno, quién está, quiénes son, qué hacen, cuántos son. Y 3, echémosle una mirada, si quiere, a los problemas y las ventajas casi que conceptuales que inicialmente planteaba la creación de esta coalición de gobierno. ¿Qué le parece? Estamos totalmente de acuerdo, Sandra. Ese es un orden correcto para entender mejor qué es lo que está pasando con la coalición del gobierno. Entonces, fíjese, lo primero que hay que tener en la cabeza es que claramente este es un gobierno que viene con un ímpetu reformista súper sólido, y ahora vamos a evaluar y a mencionar como todas las iniciativas de reforma que existen por parte del gobierno. Esto plantea un reto enorme porque todas ellas tienen que pasar por el Congreso. Y así las cosas, pues el pacto histórico llega al Congreso sin una fuerza suficiente para adelantar todas esas reformas por sí solo. En las elecciones legislativas obtuvieron una votación de 2.8 millones de votos. Sí, esa votación les permitió al pacto histórico tener un número importante de senadores y representantes, un número importante, más no suficiente. En el Senado, el pacto histórico obtuvo 20 curules y en la Cámara de Representantes obtuvieron 31. Estamos hablando de 20 curules de 100, hay 108 senadores, pero 8 son por jurisdicciones y circunscripciones especiales, o sea que tienen 20 de 100 para efectos prácticos relacionados con las elecciones, y tienen 31 representantes de 187. Es decir, los votos que tiene directamente el presidente Petro, que son sus votos en el legislativo, no son suficientes para aprobar una agenda de la profundidad que tú señalas. Lo que quiere decir que la primera necesidad a la que se vio enfrentado el gobierno, y esto creo que empezó ya a generar unos problemas en sus bases, pues es a la necesidad de construir un mínimo nivel de gobernabilidad, cosa que no podía pasar si no se hacía en compañía de otros partidos. Partidos que además el mismo Petro había denunciado mientras era congresista, partidos que el pacto histórico ha criticado abierta y vehementemente por considerarlos parte de la élite política tradicional o de la clase política tradicional, y con los que ya, así las cosas y teniendo en cuenta los resultados que usted menciona, pues básicamente tocaba negociar para lograr pasar las reformas. Ese aspecto que señalas creo que es interesante destacarlo desde el punto de vista de las primeras dificultades que enfrenta esta coalición, que se podrían llamar internas. Mucha gente dentro del pacto histórico y mucha gente que votó por el pacto histórico sin ser, digamos, activistas, lo hicieron porque tenían la esperanza de que la elección de Petro significara un cambio profundo en las costumbres políticas. Un realista político como lo es Petro sabía desde el principio es que eso no era factible si quería impulsar su agenda. Allí empezaron las fricciones internas sobre cómo gobernar y esa tensión entre los pragmáticos, y se vio, por ejemplo, en la elección del presidente del Senado. Digamos, el ala radical del pacto histórico representada por Bolívar, Gustavo Bolívar, y el ala moderada del pacto histórico más tradicional, digamos, clientelista y señalada de estar comprometido con las prácticas tradicionales en la política, el senador Roy Barreras. Entonces, allí vemos cuando Roy Barreras derrota
al señor Bolívar, se establece claramente que los radicales perdieron la partida inicial. Y otra forma, yo creo, de enmarcar o de presentar esa discusión la pondría yo tal vez en términos de aquellos que creen, los pragmáticos, como los llama usted, ¿no? Los que creen que la política se hace con políticos, y aquellos que creen que básicamente se tiene que hacer a pesar, no con los políticos, porque son ellos los que contaminan el proceso de aprobación de las reformas y demás. Creo que esa discusión finalmente quedó saldada en favor de los pragmáticos. Por ahora, ya vamos a ver que la cosa está medio flaqueando, y el que haya quedado saldada básicamente significó que el gobierno logró construir una coalición en el Senado de 75 de los 108 senadores disponibles, que es una cosa un poco graciosa porque se acordará usted, recién empezó el gobierno, todo el mundo decía, Petro no va a poder hacer absolutamente nada porque el Congreso no lo va a dejar, y después entonces el discurso fue la planadora de Petro en el Congreso, que todavía tenemos mucho que aprender de la forma como se hace política con este nuevo gobierno. Y en el caso de la Cámara, 140 de los 186 representantes hacen parte de la coalición de gobierno. Entonces, inicialmente, por lo menos lucía como una coalición tremendamente sólida. Sin duda, la solidez, digamos, en materia de votación se hizo evidente muy rápidamente. Es interesante observar que de una manera también inteligente y hábil, el presidente Petro echó por delante una reforma, la reforma tributaria, que siempre ha sido una discusión muy feroz, muy difícil, muy compleja. La vimos con el presidente Duque, casi lo tumban con esa reforma tributaria, pero el presidente Petro la echó por delante y se empezó a gastar el capital político que significaba esta coalición con esa reforma, que le dio realmente el oxígeno financiero para poder hacer todo lo que está haciendo. Fíjese, antes de empezar a hablar de la reforma, solamente para nuestros oyentes, Gabriel, que los miembros de esa coalición son miembros tremendamente variados, ¿no? Contémosle a la gente exactamente de cuántas personas y de qué partidos políticos estamos hablando. Estamos hablando obviamente de los 20 integrantes del Pacto Histórico, 15 del Partido Conservador, 13 del Partido Liberal, 10 del Partido de la U, 8 del Partido Alianza Verde, 5 del Partido Comunes y 4 del Partido ASI. Y recordarás, el famoso Bateman, fundador del M-19, hablaba del sancocho nacional como el mecanismo de poder hacer una revolución. Tal cual. Parecería que el presidente Petro le hace caso a ese concepto tradicional del M-19. El sancocho nacional no podría estar más representado que por esta coalición y sus miembros. Y digamos, hay que decir que claramente, a pesar de que hay una suerte de contradicción entre la formación de esta coalición y la posición que mantuvo el Pacto Histórico durante la campaña, digamos, sí es necesario reconocer que adelantar reformas sin la construcción de esa coalición era prácticamente imposible. O sea, con esa minoría que tenía el Pacto Histórico en el Congreso, eso no era factible. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y que solo hasta ahora estamos descubriendo recientemente y gracias a las noticias, es que en el momento en el que se formó la coalición, y eso siempre pasa así, digamos, porque esas negociaciones nunca son públicas, pues nunca supimos qué era realmente lo que se estaba negociando, ¿sí? Es decir, era lo que el gobierno le estaba dando a los partidos tradicionales a cambio de su apoyo y de su membresía en esa coalición de gobierno. Hoy en día ya sabemos qué era, ¿no? Todos sabemos que lo que era lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, exactamente. Pero sería interesante ahí también señalar, Sandra, que el presidente Petro habló muy eufóricamente de que él iba a hacer un acuerdo nacional. Y muchos, y me incluyo, creíamos que eso era un gran diálogo entre los sectores sociales para llegar a unas reformas con mucha fuerza de apoyo y de la base y de todos los colombianos. Resulta que era algo bastante más pobre su concepto de acuerdo nacional, era una coalición de partidos a lo tradicional. Entonces es fascinante cómo esa ilusión que se crea y que nos creamos muchos de que, bueno, aquí se va a poder hacer una cosa donde todo el país esté comprometido. No, se llegó a una fórmula un poquito más práctica, sí, pero menos relevante. Responsabilidad, entre otras cosas, no solamente del gobierno, sino también de los partidos tradicionales, que ya nos acostumbraron a que ellos no negocian principios, no negocian políticas públicas, no negocian programas,
lo que negocian son cuotas. Se la pusieron fácil a Petro, sí, porque en vez de tener que negociar los conceptos y las ideas, pues prefirió, y quizás ese era su propósito, irse por la vía de un respaldo parlamentario y no un respaldo nacional. De acuerdo. Entonces, fíjese, estamos en un escenario, y voy a volver a su tema sobre la reforma tributaria, que como decíamos al comienzo, es el escenario de un gobierno que quiere adelantar unas reformas profundas y además cuya legitimidad y cuya prolongación como cuerpo político en el panorama político y electoral de este país dependen fundamentalmente de que logren adelantar estas reformas. Entonces, usted ya mencionaba la reforma tributaria, que es la primera que se discute y pasa sin mayores contratiempos, como existía una suerte de consenso en que esta era una cosa que había quedado pendiente desde el gobierno anterior y que de todas formas había que hacer. Continuamos con el trayecto de la reforma política, de la que hablamos en un momento, seguimos con la reforma a la salud, vienen las reformas laborales, la reforma pensional, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de adición presupuestal, la ley de sometimiento a la justicia, de aceptación y responsabilidad penal, de la que depende fundamentalmente el logro de la paz total. Esto es una cantidad de trabajo enorme la que tiene por delante el gobierno y en aras pues de mantener esta coalición de su lado en todos los proyectos que quiere lograr. Y sobre eso, si me permite, Sandra, diría que el gobierno entendió, parecería, la fragilidad de la coalición, pero cometió el error de producirle una indigestión a esa coalición. Cuando al Congreso se le meten 10 proyectos, de los cuales 5 o 6 son vitales para el gobierno y que son sensibles para el país, eso puede no salir tan bien. Creo que por exprimir la coalición al máximo antes de que se desbaratara, y ya hablaremos del efecto de las elecciones de octubre, que son las de gobernadores y las elecciones regionales y municipales, pues con el ánimo de no llegar hasta allá sin las reformas aprobadas, escogió el camino más complejo, que es meter todo de una. Y estamos viendo que parte del problema es ese. Eso sin contar con el problema de la falta de disciplina en el pacto histórico, porque además de tener las reformas que son prioritarias para el gobierno, cada congresista tiene su paquetito de reformas en el bolsillo que simultáneamente está tratando de avanzar. Y eso, digamos, es en una muy buena medida comprensible, porque ningún congresista que se quiera reelegir va a jugar el papel simple y sencillamente de aceptar las reformas del gobierno y no figurar por ninguna causa particular. Necesitan figurar por causas particulares. Eso es lo que les facilita la reelección, más aún si no se logra sacar la cosa de las listas cerradas. Entonces, todo el mundo tiene incentivos para tener una iniciativa distinta, y con semejante volumen de iniciativas y sin un orden prioritario, claro, es muy difícil que haya un seguimiento constante y, como digo, disciplinado a la gestión legislativa. El supuesto que hacía el presidente Petro es que el pacto histórico era un obediente rebaño de ovejas. Y lo que hemos visto es que hay ovejas y lobos, porque sí, también allí hay situaciones en las cuales se están echando cuchillo feroz entre ellos. Vemos unas grandes divisiones internas que aparecen en Twitter esencialmente, no tanto en los discursos. Por ejemplo, vemos a Gustavo Bolívar dándose cuchillo con María José Pizarro, parejo y día de por medio. Y lo mismo ocurre con otros niveles del pacto histórico. Entonces, él creo que al haber perdido la reforma política, tuvo un impacto de fragmentación, como tú lo describes muy bien, de su propia coalición. Hablemos entonces, en la medida en que lo de la reforma tributaria pasó, como digo, sin mayores contratiempos, fíjese, ese es como el primer triunfo del gobierno. Así Luego viene este asunto de la reforma política, que es entonces el primer fracaso. ¿A qué le atribuye usted las causas del fracaso de la discusión de la reforma política en el Congreso, Gabriel? Creo que el presidente Petro pensó que eso ya estaba hecho. Y cuando empezó la discusión sobre la lista cerrada, y en particular el tema de que los senadores elegidos tendrían prioridad para ocupar los primeros puestos de las listas de acuerdo a su elección anterior, eso fue la bomba que detonó todo. Porque los mismos congresistas del pacto histórico y también los de otros partidos llegaron a la conclusión de que eso significaba que más o menos podría ser la mitad de las curules ya tomadas, ya garantizadas y ya decididas de antemano. Y eso es algo que los parlamentarios no estaban dispuestos a aceptar. Yo, fíjese que creo que parte del problema aquí tiene que ver con el hecho de que la reforma política
no necesariamente hacía parte del paquete de transformación social que había propuesto Petro. A la gente le afecta directamente transformaciones en el campo de la salud, le afectan directamente transformaciones en el campo de la educación, en el campo de las pensiones, pero no le afecta directamente, o por lo menos eso cree, cualquier transformación que haya en el cambio de las reglas del juego político. Y en esa medida yo tengo la impresión de que el gobierno, de que este no era un proyecto del corazón del gobierno y que sintió que electoralmente no iba a perder muchísimo si dejaba que ese proyecto simplemente no pasara. Y creo además que hay un incentivo adicional allí, y es que el gran líder y gestor de este proyecto, que era Roy Barreras, es una persona que justo en el momento en el que estaban en la discusión de este proyecto se empezó a separar del pacto histórico y a hacer su propia agrupación política, no pensando justamente que ese nivel de separación le iba a costar el apoyo del gobierno y el apoyo de la bancada al pacto histórico en el Congreso. Sí, yo creo que el gobierno vio en la reforma política la gran oportunidad de consolidar a su partido o a su coalición interna, la más fuerte, el pacto histórico, volverlo casi que un partido hegemónico. Y le apostaron a eso, pero coincido contigo y estoy de acuerdo que no se volvió tan importante después, porque las posibilidades de pasarlo se deterioraron y las reformas sociales eran la prioridad de Petro. Eso sin contar con que esto es la enésima vez que intentan hacerlo en el Congreso, y yo cada vez creo que se está convirtiendo en un problema más grande, pues el asunto de que básicamente hacer una reforma política consiste en legislar en causa propia, ¿no? Si se decide cómo se hacen, por ejemplo, las listas al Senado, pues cada cual quiere el tipo de lista que finalmente le permitió ganar. Entonces unos llegaron por lista preferente, otros llegaron por lista cerrada, y el que llegó por una o por la otra va a defender esas listas hacia el futuro. Entonces lo que está en juego allí es la fortaleza política de los mismos partidos y la permanencia en su puesto de los políticos mismos, y en la medida en que eso sea así, yo creo que estamos condenados a que eso una y otra vez pase por el Congreso sin mayor éxito, y entre tanto lo que tenemos es una democracia que cada vez está más erosionada y con menores niveles de credibilidad entre la gente. Creo que deberíamos pasar, Sandra, si te parece, a hablar de las reformas que sí le importan a Petro y qué está pasando con ellas, porque es en torno a esas reformas que sí siente la gente, que sí le importan a la gente, que sí han causado controversia más allá del Congreso, sino en la opinión pública de manera profunda. Estas reformas, y en torno a esas reformas, es donde se produce esta posibilidad de desmoronamiento de la coalición. Muy bien, entonces empecemos con la discusión actual, que es la reforma a la salud. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando con la coalición de gobierno en la reforma a la salud, Gabriel? Porque yo veo como dos argumentos importantes en esta discusión. Un argumento, que es el argumento del gobierno, es: estamos haciendo lo posible por negociar con los partidos tradicionales, pero los partidos tradicionales se han convertido en defensores de los intereses de las EPS, y en esa medida lo que están tratando de negociar está en desacuerdo fundamental, casi existencial, con la propuesta que está haciendo el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. Y lo que dicen una parte de los partidos tradicionales es que efectivamente, y en esto también tienen algo de razón, no se puede aspirar a pasar una reforma a la salud como la que propusieron durante la campaña electoral, sin ninguna transformación. No se puede pasar sin una adición que incorpore los intereses de los partidos tradicionales, simple y sencillamente porque no tienen las mayorías para hacer eso. Entonces es necesario construir una versión de la reforma a la salud que esté en el medio de los intereses de los partidos tradicionales y del pacto histórico, pero eso está resultando tremendamente difícil. Está resultando difícil por la misma reforma, y en primer lugar también hay que señalarlo por la señora ministra Corcho. Ella tiene una actitud que podríamos llamar de activista. Es una persona que no tiene experiencia en este tipo de transacciones y que tiene unas obsesiones muy concretas en materia de la reforma a la salud que han hecho difícil el diálogo personal con ella. Todos los parlamentarios y con los que he hablado, la gran mayoría de ellos dicen, incluso gente del pacto histórico que cree que se deben acomodar cosas, que se debe hacer flexibles, encuentran una barrera en la propia ministra, que ha recibido todo el respaldo del presidente. Y también hay una cosa que los parlamentarios, los congresistas, realmente les genera mucha desconfianza, y es cuando se hacen pactos de caballeros que se incumplan. Eso es algo que es típico del manejo legislativo en Colombia y en el mundo. Los corredores y las conversaciones fuera del recinto son más importantes que las votaciones, que ya llegan esencialmente definidas. Entonces, los acuerdos que se hicieron previamente a llegar a la presentación de la ponencia
no se cumplieron y los partidos se dieron cuenta. Por eso se abren y fíjese, Sandra, que la mayoría de los reclamos es que solo me metieron 3 cositas, solo me metieron tantos cambios de todos los que yo propuse, me dijeron que me iban a meter muchos más. Los políticos se sintieron engañados, pero además fueron perdiendo el interés, y aquí esto es un punto debatible, lo reconozco, fueron perdiendo el interés en votar sin discusión porque las bases, la gente, está realmente preocupada. Las encuestas demuestran que hay un porcentaje creciente de personas, potenciales electores para octubre, que consideran que esta reforma es inconveniente, que esta reforma es peligrosa, que esta reforma puede crear situaciones difíciles para ellos personalmente. Se ha logrado, por alguna razón que no había podido entender bien ni han explicado bien, se ha logrado que existe una reacción que yo no diría que es mayoritaria o absoluta, pero sí muy significativa de cuestionar la reforma, y esos sí los políticos son los primeros que tienen las mejores narices para oler cuando está cambiando la opinión, y parte de lo que está ocurriendo es eso. Fíjese que están dispuestos a sacrificar o a entregar cuotas clientelistas, cuotas burocráticas, porque se dan cuenta que de pronto es mayor el costo electoral que el beneficio que produce la cuota clientelista. Sí, digamos, a mí parte de lo que me produce mucha inquietud de todos en ese proceso de construcción de un acuerdo entre el gobierno y los partidos, me parece que las reglas del juego en las que están concebidos esos acuerdos son relativamente claras. Ok, usted hace parte de la coalición del gobierno, eso quiere decir que tiene prerrogativas, tiene puestos, tiene cuotas, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de ser parte de la coalición del gobierno no necesariamente es que el gobierno termine haciendo lo que los partidos políticos quieren que el gobierno haga. Tampoco lo contrario. Tampoco se trata de que los partidos terminen haciéndole la venia a todas las iniciativas de reforma al pie de la letra que tiene el gobierno. Yo lo que todavía no tengo muy claro es en dónde está sentado en este momento el proceso de negociación, porque tal como usted lo dice, y esto no lo ha negado el gobierno, el problema que están teniendo es que llegan a acuerdos y los acuerdos no se cumplen. Y claro, todo el mundo le atribuye esto a la intransigencia de la ministra Corcho, pero la verdad sea dicha, igual que en el caso de la ministra de Minas, eso no es una intransigencia individual, es que esa es la agenda del presidente. Sí, o sea, lo que ellas están tratando de hacer, y todo el mundo dice, pero qué tercas son, no sé qué, y además hay una cosa a veces en las interpretaciones del desempeño de ellas que tienen mucho de género ahí, que a mí me molesta un poco, pero creo que básicamente lo que mucha gente no ha terminado de entender es que estos no son 2 señoras que están haciendo lo que se les da la gana y son intransigentes porque son así, sino que tienen una agenda que les ha entregado el presidente, y lo que están tratando de hacer es seguir justamente los lineamientos que quiere el presidente que se sigan. Usted oye el discurso de Petro, Gabriel, y el discurso de Petro sobre el tema de la salud y sobre el tema minero energético es exactamente igual, calcado al pie de la letra que el de las ministras. Entonces, estos no son ellas, y esto en el caso particular de salud no es solamente la ministra Corcho, es que esa es la agenda que está tratando de perseguir el gobierno. Y yo creo que la pregunta que también hay que hacerse es si la razón por la cual no se ha logrado construir un punto medio de negociación entre los partidos tradicionales y el gobierno es simplemente porque ese punto medio no existe. Y el plan que tienen los partidos alrededor del tema de la salud es un plan que no es reconciliable con el plan de salud que tiene el gobierno. Me pregunto si eso es posible. Sí, creo y comparto que hay algo de actitudes machistas en muchas de las consideraciones sobre las ministras, pero no, yo me refería esencialmente y efectivamente mencioné que es admirable cómo ha logrado todo el respaldo del presidente Petro, pero Petro se ha sentado con las cabezas de los partidos y les ha hecho concesiones que después retira de la mesa. Y hay algo muy interesante, Petro está actuando de la manera más burdamente clientelista con varias cosas. Por ejemplo, amenazar con el tema de los contratos y de los puestos, despedirle a los viceministros que renuncien, digamos, está poniendo a los partidos en una situación imposible. Si votan, confirman lo que todos sabemos, pero lo confirman de una manera descarada, claro. Y es que están ahí por los puestos. Por los puestos, de acuerdo. Si no votan, pues claro, pierden los puestos. Que yo creo que el error grandísimo de todo eso es hacer eso público, porque eso siempre ha pasado. Todo el mundo sabe que esas negociaciones siempre son así, pero son negociaciones que tienen lugar en privado justamente por lo que usted está diciendo, porque usted no quiere públicamente levantarle el costo al partido político de apoyarlo, sugiriendo justamente lo que usted está sugiriendo. Estamos ante una situación fascinante.
Y es que en el momento que estamos grabando este podcast hay una situación de empate y de tensión muy alta en torno a la reforma a la salud. Y aquí se va a definir algo fascinante también, y es, ¿va a triunfar el burdo chantaje burocrático y clientelista explícito que ha hecho el presidente, o ese mismo chantaje va a llevar a que los partidos se acojan a sus tesis aparentemente programáticas y de rechazo conceptual a la reforma? Estamos ante un dilema difícil de resolver y solo lo veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas. Y te propongo que hagamos una apuesta, Sandra. Yo apostaría que los partidos no ceden. Y que la reforma se cae. Y que la reforma se cae o pasa totalmente recortada. Pero digamos esencialmente... No, pero eso son dos cosas distintas. Que la reforma se cae, para ser claro. No podemos hacer la apuesta porque yo me estoy temiendo que va a pasar lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo y eso está muy bien. Yo creo que ahí hay un problema grave. Uno es que estamos muy cerca del receso legislativo. Y si esto no logra pasar antes del receso legislativo, creo que no le veo mucho futuro hacia adelante. Dos, a pesar de que todo el gobierno, todos los ministros se fueron en fila al Congreso a apoyar a la ministra y a su reforma. Y la señora primera dama también. Sí, la señora primera dama también. Bueno, el marido estaba en Washington en su defensa. Alguien tenía que atender la casa. Entonces, yo creo que parte de lo que está tratando de hacer el gobierno es darle el último empujón. Ahí tuvieron una victoria temprana que fue lograr que el proyecto no se archivara, con un esfuerzo enorme, que yo creo que es un esfuerzo que no van a tener durante todas las etapas que vienen de aquí en adelante y no va a alcanzar para lograr eso, con las dramáticas consecuencias que eso va a tener para la agenda de reforma del gobierno. Y entonces aquí, si quiere, empecemos a hablar de qué es lo que viene en materia de la relación de Petro con el Congreso y del futuro, obviamente, de la coalición que ha formado. Sí, ese punto es fundamental, Sandra. Lo que tú dices de que esta reforma a la salud es como la puerta o es como las compuertas del dique. Si pasa y si logran abrir las compuertas del cambio, como lo ven ellos, o como lo llaman ellos, con la reforma a la salud, todo lo demás casi que pasa por añadidura. Y todo lo demás sería casi que pan comido, como se dice coloquialmente. Entonces, no solo es una reforma a la cual le ha asignado una inmensa prioridad, algo que personalmente considero que se equivocó en el orden de las cosas. Aquí en política el orden de las cosas sí afecta el resultado. Entonces, creo que si la reforma a la salud se hunde, tendremos un gran, inmenso tropiezo en toda la agenda de transformaciones que propone Petro. Y es que, pensándolo muy bien, yo en algún momento llegué a pensar, dije, bueno, voy a ser lo suficientemente pragmático como para pasar una reforma que sea moderada, que logre conciliar con los partidos políticos y que, digamos, o sea, una reforma tibia, pero que le permita decir, pasamos la reforma. Y después, pensándolo mejor y hablando con gente, también llego a la conclusión de que una reforma moderada no le sirve a Petro, porque básicamente su gobierno trabaja sobre la premisa y la fortaleza de su sector político, trabaja sobre la premisa de que está en condiciones realmente de cambiarle las condiciones sociales a la gente. Y si usted pasa una reforma tibia y en 1 año, 2 años, 3 años, la gente no ve ninguna transformación sustancial en la prestación del servicio de salud que le corresponde, pues eso es la muerte política para Petro. Entonces, creo que su incentivo está más puesto en hacerlo, como decía Frank Sinatra, my way or the highway. ¿No? O lo hago como yo lo sé hacer y la gente experimenta directa y rápidamente la transformación en la prestación del servicio, o no lo hago y más bien opto por culpar a los partidos tradicionales por no dejar transitar la reforma como la tenía él planeada. A los partidos tradicionales y al establecimiento. Y que es como lo mismo un poco, ¿no? Pero yo creo que va más allá en el sentido de que también señala a los el grandes poderes privado. Económicos y al sector privado como los grandes enemigos de esta reforma, que dice que se están quedando con toda la plata de una manera un poco, digamos, exagerada. Pero hablemos un poco de las consecuencias de esta aparente ruptura de la coalición. No olvidemos que viene la gran prueba de fuego, que es las elecciones de octubre. Y yo creo que Petro, si lo derrotan en esta reforma, va a acudir a decir, con el Congreso ya no voy a poder. Y a menos que tuviera una victoria que todo el mundo, por lo menos lo que se oye en los analistas, no prevé
que sea una victoria muy grande en materia de las elecciones municipales y regionales. De hecho, un número muy importante de gobernadores actuales se han manifestado en contra de la política de paz total, están muy preocupados con la seguridad y hay una gran preocupación en las regiones. No me sorprendería que el pacto histórico fuera el gran derrotado en esas elecciones de octubre. ¿Cómo va? Que eso incide también, yo creo, en el radicalismo de Petro. Creo que también está diciendo no puedo desviarme porque si no me muelen. Y creo también que puede apelar, ya lo está insinuando, apelar a lo que ya se ha vuelto común llamar la calle. Recientemente dijo que si el Congreso no respondía a las necesidades de cambio, la calle lo exigiría. El Comité del Paro Nacional se ha convertido ya oficialmente en el Comité de Defensa del Gobierno de Petro. Entonces, es posible que con la excusa de que hay unas barreras estructurales e insalvables, haga un llamado a esto que también le convendría o le ayudaría posiblemente, como lo ve él, en las elecciones de octubre. Sí, lo que pasa es que fíjese que ya hubo un intento de llamarle a la calle para aprobar la reforma a la salud y lo que quedó absolutamente demostrado, y así lo dejaron muy claro el montón de sillas RIMAX vacías en el jardín ese de Palacio, es que, claro, que la gente está dispuesta a movilizarse, seguramente él tiene capacidad de movilizar a la gente, pero no está en condiciones de movilizarse alrededor de temas tan específicos y tan técnicos como esto. Creo que si yo fuera ellos no tendría tanta certidumbre de que el proceso de movilización vaya a funcionar tan bien. Y la otra preocupación que tengo, si lo de la reforma a la salud no sale adelante, pues uno es una preocupación, digamos, que yo creo que tienen muchos colombianos, y es que sí necesitamos una reforma a la salud. Uno a veces habla haciendo el análisis político como si tuviéramos un sistema de salud absolutamente maravilloso. Yo estoy convencida que no es el peor del mundo, tampoco como dicen en el gobierno y algunos miembros de la bancada del pacto histórico, pero también está lejos de ser un sistema de salud que le funcione a todo el mundo. Entonces, pues obviamente estamos perdiendo una oportunidad enorme de tener un sistema de salud mucho mejor, y esa es una preocupación. Y la otra preocupación es que si el gobierno no logra construir un consenso político alrededor de este tema, no veo por qué razón lo podría construir alrededor de los otros temas que tiene pendientes en la agenda de reforma. Ya estamos viendo atisbos de la discusión sobre la reforma laboral y se viene mucho más dura que la discusión sobre la reforma a la salud. Ni hablemos de la reforma a las pensiones, que es otra cosa que tiene a mucha gente ya discutiendo y que seguramente va a tener también opositores grandes como los que tiene esta reforma. Entonces, si me pongo a pensar si lo que sigue de aquí en adelante es una garrotera eterna entre el gobierno y los partidos tradicionales en el Congreso y un nivel de estasis, pues, o un nivel de inacción absoluto que no va a dejar mover a nadie en ninguna dirección. Y si ese es el caso, eso son malas noticias para todo el mundo. Ahí no gana nadie. No ganan los partidos tradicionales porque Petro los va a culpar de que no se están moviendo en la agenda reformista y que básicamente lo están obstaculizando todo. No gana el gobierno porque no va a lograr tener políticas públicas claras que mostrar, y más aún y más importante, pues no gana la gente porque no van a tener el resultado del proceso de transformación social tan urgente que necesitábamos cuando se eligió este gobierno. Coincido contigo que la situación de unas tablas entre el gobierno y el Congreso, donde se genera una inmovilidad en la solución de los problemas de los colombianos, va a ser una situación que no es nada deseable. Entonces, si te parece, Sandra, podríamos empezar a concluir sobre qué impactos, digamos, de largo plazo, además del que acabamos de discutir, que es una parálisis de la acción del Estado, tendrá políticamente este resultado que estamos viendo o esta situación que estamos viendo. Me parece que hay una alta probabilidad de que la gobernabilidad se desmorone. Creo que le va a tocar al gobierno escoger entre hacer un acuerdo nacional de otro tipo, ese sí el que se propuso originalmente, que le dé la fuerza a la cual se tengan que doblegar los partidos, o no va a tener gobernabilidad. La gobernabilidad por la vía de los puestos y los cargos, reconstruirla al punto que la tiene hoy en día no va a ser fácil ni suficiente para lograr los resultados que pretende. La opción que le queda, en mi opinión, sería la más conveniente para el país, es barajar la situación, hablar de un nuevo acuerdo nacional, que además lo necesita si tiene algún interés o posibilidad de avanzar en la paz total. Porque no nos olvidemos que ese fantasma está allí, y la paz total sin acuerdo nacional y sin respaldo de los partidos también va a ser un fracaso. O la otra alternativa
es la alternativa a Lula. Y es que reconociendo las grandes limitaciones que usted tiene a nivel interno para hacer cosas, que fíjese que ese es el problema de Lula ahora, a diferencia del gobierno pasado, que tiene esta derecha reconcentrada haciéndole muchísima oposición y no tiene tampoco mayoría en el Congreso, que usted tome la decisión de abandonar un poquito la agenda doméstica y meterse de cabeza en la agenda internacional y sacar de ahí dividendos. Estoy de acuerdo contigo y le añadiría una cosa para cerrar. Y también, porque me lo acabas de sugerir tú al mencionar a Lula, el otro camino que está planteando Lula para romper esa situación, una posibilidad de constituyente. Eso es un tema que ya planteó el presidente Lula y uno no sabe si la gran carta que se podría jugar el gobierno es, por ejemplo, tratar de que en las elecciones de octubre llevar una especie de séptima papeleta para las reformas que tendría que verse su viabilidad, o también plantear una coalición para una constituyente. ¿Sabe yo qué creo? Sin embargo, que a Petro ya le pasó el cuarto de hora para eso. Porque si usted mira el comportamiento de las encuestas, Petro ya empezó a bajar sustancialmente en niveles de aprobación y de confianza de la gente. Y esa estrategia solamente funciona si usted tiene a la gente detrás todavía. Porque si no, corre el riesgo de convocar a una constituyente que le quede llena de opositores. Y ese sí es el peor escenario que se pueda imaginar. Pero está ahí sobre la bandeja. Yo me imagino que lo siguen considerando. Se le empiezan a cerrar los caminos si esto no sale adelante, tristemente. Hasta aquí este episodio de Buceando en el Naufragio. Queremos darles las gracias por escucharnos e invitarlos a compartir este capítulo y a seguirnos en Twitter en @buceandopodcast, @sandraborda y @gabrielsilvaluj. También pueden escribirnos a buceandoenelnaufragio@gmail.com. Allí estamos todo el tiempo leyendo sus mensajes y sus aportes para que este proyecto funcione cada día mejor. Este es un podcast producido por Acorde. Pueden pasarse por sus redes buscándolos como @acordemedia para conocer sus otros podcasts. Les garantizamos que todos están buenísimos. Les habla Sandra Borda. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo de Buceando en el Naufragio. Este es un podcast Acorde.